es Catalina Jaenke, soy madre de 4 niños que se educan en casa y hoy estamos aquí con Gladys, que tiene 2 niños, también se educan en casa, y decidimos hacer esta presentación porque en nuestro video anterior, hablando de la mujer empoderada en el hogar, hablamos del aprendizaje natural y autodirigido como una herramienta para poderse uno empoderar en su casa. A partir de esto surgieron muchas preguntas y entonces vamos a ahondar un poquito en esto. Gladysita, me encantaría que nos cuentes cómo llegaste al aprendizaje natural. Bueno, en mi proceso de educación, yo siempre vi que había algún cuestionamiento con respecto a cómo se educaban los niños. O sea, desde el punto de vista de uno como madre, de uno como padre o madre, uno nunca le enseñan realmente cómo educar. Entonces, yo en el momento en que tuve mis hijos, yo era totalmente escolarizada. Era lógico que los niños entraran al colegio. Los niños entraron al jardín. A mi hijo mayor David le fue muy bien en el jardín, a la niña no tanto. Entonces yo decidí sacarla del jardín y estar con ella más en casa, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió en ese momento? Que pues mi vida profesional, digamos, se veía como un poquito relegada por yo no querer que mi niña estuviera en el jardín. Porque yo no quería que la niña estuviera en el jardín, porque vi que para ella el proceso no era tan gratificante como se supone que debe ser. Entonces, en ese momento ya comencé yo como a mirar realmente si yo no, en mi perfil profesional, no era empoderada con respecto a eso. ¿Por qué hablo de ese proceso? Que en ese momento mis hijos estaban escolarizados, sobre mi hijo mayor, la hija la escolaricé, sin embargo yo seguía en el mismo proceso mental de que ellos siguieran escolarizados. La niña luego se escolarizó y ellos estuvieron escolarizados, sin embargo yo siempre estaba preguntándome por qué los niños, digamos, a pesar de que ellos no les fue mal en el colegio, no hubo ningún inconveniente realmente grave, pero yo veía que ellos eran mucho más felices en la casa jugando, aprendiendo. Yo veía que ellos aprendían muchísimo en la casa con ese juego. Entonces yo desde ese momento comencé yo como a investigar en los momentos que me quedaban libres, qué era o sea, porque yo veía que ellos aprendían más realmente en la casa que yendo al colegio. Y adicionalmente, entre más avanzaban ellos en el colegio, yo veía que menos tiempo les quedaba precisamente para ese juego libre que a mí me parecía súper importante. Y seguí investigando y yo inicialmente pensaba era, no, sacarlos del colegio ese y pasarlos a otro colegio donde ellos tuvieran tiempo para jugar, que a mí me parecía realmente que el juego era una herramienta fundamental para el aprendizaje y para la vida en general. Y entonces, ¿a qué llegué yo? Llegué a la educación en casa, llegué al homeschool, encontré esa herramienta y comencé a investigar y en ese momento había una reunión desde hace 11 años donde estaban unas personas que ya habían desescolarizado y fuimos los 4 y allí quedamos maravillosos y decidimos, digamos, terminar ese proceso que ellos venían durante ese año y de ahí comenzamos a desescolarizarnos. ¿Por qué? O sea, básicamente la razón básica fue porque ellos no tenían tiempo, desde mi punto de vista, para ser niños y para hacer un aprendizaje realmente significativo. Entonces, desde esa época, antes de yo estar desescolarizada, antes de que estuviéramos desescolarizados con mi esposo y en mi familia, realmente se llegó al aprendizaje natural. Sin embargo, obviamente, cuando los niños ya salieron del colegio, obviamente esa carga que uno tiene de estar escolarizado sigue bastante presente. Digamos, una pregunta es, tú que trabajabas en temas de educación a nivel superior, hacías diseños curriculares para universidad y para el SENA, ¿cómo fue ese proceso de tú misma quitarte toda esa carga
de escolarización que trae uno para poder llegar a con tus niños practicar el aprendizaje natural, porque lo que yo siento es que en mi caso nosotros desescolarizamos pues cuando la niña estaba muy chiquita, la mayor tenía 3 años y el segundo tenía 1, entonces pues era juego libre y para mí era solo jugar y eso nos llevó naturalmente al aprendizaje natural. Claro. Pero pues los tuyos ya estaban un poquito más grandes y pues tenías todo ese proceso. Sí, claro. El aprendizaje natural es un aprendizaje, desde mi punto de vista, donde ellos simplemente siguen su pasión, su deseo de aprender y adicionalmente a eso uno se descarga como madre ese, digamos, peso de pensar que uno tiene que ser el profesor. ¿Sí? Bueno, y ese descargarte, ¿tú sientes que te ayudó a empoderarte? ¿Sientes que... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es ese proceso, esa sensación para ti? No, es súper chévere porque uno en ocasiones, a ver, como tú decías, uno tiene que cambiar muchos paradigmas que tiene en la mente. Uno de esos paradigmas fue el mismo que tú nos mencionaste, el de creer que los niños son vasos llenos, desocupados, perdón, vasos que llenar, ¿sí? Entonces, ese es el primer paradigma porque uno realmente con la escolarización, con el sistema educativo le han enseñado eso, que uno es un vaso desocupado y que tiene que llenar y no, eso no es cierto. Los niños tienen una cantidad de información, una cantidad de curiosidad tan chévere y cuando uno se da cuenta que no tiene que llenarlos, el descanso es... Uy, no, yo simplemente tengo que acompañarlos, yo simplemente tengo que ser la mamá de mis hijos. Y eso es lo más bonito, o sea, simplemente yo ser la mamá de mis hijos y ayudarles, acompañarlos en todos los procesos que ellos tengan. Adicional a eso, cuando uno confía en el proceso de los niños, cuando uno confía en ellos, ellos se empoderan también en su conocimiento. Ellos se empoderan también en lo que necesitan saber, en lo que quieren saber y en lo que conocen. Entonces, lo que yo te digo, llega el momento en que uno dice, uy, increíble que sepa todo esto. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, yo soy capaz, yo puedo hacerlo, simplemente pido lo que necesito, sea alguna herramienta, sea algo que ellos necesitan, inclusive un curso, de pronto ellos necesitan un curso porque pues uno no lo sabe todo y hay expertos para que puedan ayudarlos a lo que uno de pronto no sabe y entonces simplemente uno brindarles las herramientas y acompañarlos siempre, siempre estar al lado de ellos, siempre. O sea, yo considero que eso es lo mejor que puede hacer uno. Y digamos, me gustaría saber desde tu punto de vista, o sea, viendo el proceso de mis hijos, ¿qué diferencia ves en el proceso de mis hijos con respecto a los tuyos que nunca estuvieron escolarizados, digamos así? Bueno, yo incluso veo diferencias entre mis hijos mayores y mis hijos menores, porque la escolarizada era yo. Entonces ellos puede que no hayan estado en colegio específicamente y pues la niña 1 mes o 2 meses en jardín. Pero veo que hay mucha más libertad en los chiquitos, no están tan domesticados, son un poco más salvajes, podría decirse, que los mayores. Y el proceso para mí creo que fue muy similar. Yo también había trabajado en temas de diseño curricular para el SENA, entonces venía súper metódica. Los primeros meses cogí los libros que habíamos comprado para el jardín, compré los sellitos del jardín, yo te lo he contado muchas veces, y arrancamos a trabajar. El primer punto fue, calificar, no, yo no me siento capaz de calificar. Entonces los sellitos pasaron a autocalifícate y luego, pero ¿para qué necesitas calificarte? Si tú lo haces como tú quieres, pues ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, ¿para qué vamos a calificar si tú estás dando lo mejor que puedes dar? Porque si no quieres hacer eso, simplemente no lo haces. Entonces lo va a hacer bien porque lo hace porque quiere, no porque yo lo impongo. Ese es otro paradigma, digamos, que uno podría ver una diferencia en el aprendizaje natural, autodirigido, como todo nace de la propia necesidad de buscar, del propio interés. Se hace lo interesante que puedan tener esa postura y que no se sientan obligados a que porque yo dije tienes que ir a teatro, tienen que hacerlo, sino tienen esa opción y ahí desaparece la calificación.
A ver, ahí sí tengo, digamos, un poco, realmente no es tanto calificación como hacen en el colegio, o sea, cuando tú hablaste de eso, yo no hablé de ese tema de como chulear, decir está bien. Digamos, la evaluación en mi casa no ha sido de chulitos ni cositas, a pesar de que al principio lo hice porque pues yo sí era súper maestra, ¿no? Pero me di cuenta que no funcionaba tampoco, pero la evaluación, digamos, a lo largo de los años se ha transformado más que en una evaluación calificable, estandarizada y por logros y todo eso, es más bien mirar mi proceso, ¿sí? Ah, claro. Exacto, mirar mi proceso. ¿Qué pasó? Por ejemplo, no me funcionó, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, mirar el proceso de qué fue lo que pasó, ellos darse cuenta qué pasos siguieron, digamos, y eso lo pueden implementar uno desde que están chiquitos. Yo imagino que tú lo hiciste o lo estás haciendo en tu casa. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos están más grandes? Que ellos comienzan a analizar absolutamente todos los pasos que van a seguir o todos los pasos que siguieron para lo que les funcionó y lo que no les funcionó. Para eso sirve la evaluación. Sí, pero me refiero, sí, cuando dices Sí. desaparece la, Desaparece la calificación, sí, persiste la evaluación. La evaluación, sí. Y creo que también otro punto es que aprendan del error. En el sistema educativo, si tú lo hiciste mal, hay una cruz grande o un algo rojo. Ahora descubrí que ya no es rojo, sino morado. Ah, es morado, no sabía yo. Pero igual te están diciendo, tú lo haces mal, va en otro color y escrito por tu maestro, cómo debería ser. Y entonces hay como un señalamiento a ese error. En cambio, cuando tú estás autoaprendiendo y haces un proceso de autoevaluación o evaluación conjunta con, pues, con los padres, el error se vuelve algo muy positivo porque son las oportunidades de aprendizaje. No necesariamente hay que decirles, mira, esta es tu oportunidad de aprendizaje. No, se vuelve dónde la embarraste o dónde te equivocaste o por qué en esto no te funcionó, tú qué piensas. Y eso les ayuda un montón y también a hacer su propia autogestión. Eventualmente se convierte en la manera en que ellos mismos hacen como su propia gerencia de proyectos, podría decirse. Porque otra cosa que he visto es que muchos dicen, no, yo no voy a hacer aprendizaje con currículum, entonces hacen unschool, pero son proyectos muy diseñados por los padres. Sí, claro. A veces concertados con los chicos, pero vienen no es desde ellos mismos necesariamente que surgen. Y pues también aprenden un montón. En mi caso no es así, en mi caso cada uno define qué es lo que quiere hacer y en la medida en que van creciendo y van ganando herramientas, pues yo lo puedo ver en este momento en 4 etapas que tengo. Claro. No sé cómo sea cuando son adultos, pero por ejemplo la niña que pues tiene 14 años, lo hace con su canal de YouTube y sus edits, o sea, a ella le encanta coger y hacer dibujos, irlos mejorando y ponerles muchos efectos y ella misma va haciendo su propio análisis y pues viene y pide feedback y pues cuando le surgen comentarios negativos normalmente hablamos de lo que está pasando y cómo se siente ella y cómo debería contestar, también hablando de la empatía con la otra persona. ¿Cómo se sentirá la otra persona que le puso un comentario donde ella le conteste pues bien maluco? Entonces se vuelve una autoevaluación 360, podría decirse, porque se mira el contenido como tal, pero también se meten las emociones, pero también se mete en la vida, y creo que eso es algo un poco, o sea, un poco distinto a lo tradicional. Creo que por lo que he visto en tu casa también opera muy similar. Sí, exacto, sí. Dices, ellos son los que deciden, digamos, sus procesos. Todos esos procesos siempre yo he estado presente y en este momento también lo hago. Están ya adultos los dos, jóvenes adultos, pero yo siempre los acompaño, siempre los estoy acompañando y a mí me parece, digamos que ese acompañamiento de los hijos es supremamente importante, más que los contenidos, más educación formal, digámoslo así, en el sentido de que lo que tú estás diciendo, que es todo el paquete completo. O sea, no solamente es el paquete desde el punto de vista de lo que yo conozco, sé, sino también de las emociones que se pueden generar alrededor de todo eso, de la vida misma, porque esa es la vida misma. Y entonces, desde mi punto de vista, y eso es supremamente personal, yo creo que ellos en este momento sí están mejor preparados para la vida que si yo los hubiera tenido en un colegio. Desde mi punto de vista creo que ellos
pueden cometer errores, pueden equivocarse, pueden fallar, pero ellos siempre van a hacer lo que les gusta, con su pasión, como lo... O sea, yo creo que la vida tiene que ser así, siempre estar pensando uno qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta en este momento. En este momento se me viene a la mente que alguna vez en una de las conversatorios que hace mi hija con otros jóvenes, homeschool, les hicieron una pregunta de que qué pensaban en 5 años. Ella después me dijo, mamá, yo no sé por qué le preguntan a uno qué piensa hacer en 5 años. O sea, de pronto ella dice, sí, uno tiene que planear, pero uno tiene que vivir la vida ahora. Uno tiene que encontrar las herramientas de ahora, de aquí, de este momento, para de pronto construir algún sueño que uno tenga en el futuro. O sea, no sé qué va a pasar dentro de 5 años. Sé que quiero hacer tal cosa, no sé cómo lo voy a lograr. Entonces es diferente a decirme, no, yo es que en 5 años tengo casa, carro y beca, por decir cualquier cosa, a decir, no, mi sueño es ser bióloga, por decir algo, el sueño de mi hija. ¿Cómo lo voy a lograr? No sé en este momento. ¿Que voy a seguir de pronto por este camino o por este para lograrlo? Sí. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que ellos ven diferente, que ellos no están pensando en que lo que voy a... digamos, este es el camino y no hay otro, sino que ellos ven como todo un abanico de posibilidades para llegar a cumplir su sueño. Digamos, eso ya como viendo la parte ya de los jóvenes adultos, ¿no? Digamos, tú hasta ahora estás comenzando en tu proceso con tus chiquitos. Pero es increíble que, por ejemplo, mi hija tiene 14 años. O sea, ¿quién a los 14 años tenía clara su carrera, su profesión? Pero ya empezaron a preguntar. Y ella el otro día estaba muy conflictuada. Mami, es que yo no sé qué voy a hacer, entonces no sé en qué especializarme. Entonces, pues mi respuesta es no te especialices. Explora todo lo que te interese para que después tengas la oportunidad de escoger dentro de eso qué quieres hacer. Pero pues para mí misma siempre fue eso. Uno estaba en el colegio y yo me acuerdo, uno estaba en transición en preescolar y quería pasar a primaria. Y estaba en primaria y ya quería hacer de bachillerato. Estaba en bachillerato y quería ir a la universidad. Y en la universidad todo el tiempo le decían cuando estés trabajando, cuando tengas tu empresa o cuando... Es como que el sistema siempre nos ha hecho pensar es en el siguiente en lugar de estar en el momento en que estamos. Y fue un choque cuando empecé a mirar temas espirituales, no religiosos, sino espirituales, y hablaban del momento presente y el poder de estar aquí y ahora, con todo lo de mindfulness, con todo esto. Y es una cosa compleja porque todo el tiempo estuvimos mirando para el futuro y realmente no aquí. Entonces creo que sí, cuando hay un aprendizaje autodirigido, sí hay una cantidad de herramientas que se van a necesitar para la vida, pero saben que tienen la capacidad de escoger la ruta que quieren y que van a encontrar las herramientas para hacerlo. Creo que eso es algo, pues al menos diferente a mí cuando fui escolarizada. Sí, claro, totalmente diferente. O sea, y lo bueno, digamos, además de que ellos de pronto, inclusive de pronto llega un momento en que ellos no saben que tienen las herramientas. O sea, yo lo veo desde mis hijos, pero ellos dicen, bueno, puede ser que no las tenga, pero yo voy a seguir por acá y si las necesito, pues las adquiero, las busco. Tienen la capacidad y la certeza de que pueden aprender, no necesariamente tienen que saber. Exactamente. Digamos que en algo que yo leía le dicen a un gran empresario que cuánto le pagaría a una persona que tiene todos los conocimientos, sabe todo lo que sabe una enciclopedia, entonces dice $200. Le dicen, pero como si tiene todo lo que tiene una enciclopedia, lo sabe de memoria, ¿cómo le va a pagar $200? Dice, porque yo necesito gente que sepa buscar en una enciclopedia y me sirva para hacer cosas en la vida práctica. Exacto. Una enciclopedia me vale $200. Pero a veces parecería que se quiere que los niños sean enciclopedias. Exactamente. Para mí ha sido, y también me descargó un montón como decir, yo no necesito que ellos sepan de memoria todo, pero que sepan buscar, ¿no? Otra anécdota con mi hija alrededor de la geografía. Yo quería que estudiaran geografía, les dije, ustedes necesitan saber geografía, entonces vamos a empezar a hacer mapas como les gusta el arte, entonces que sea plastilina y mapas. Y si hubo huelga, aquí sí me hacen huelga.
A No, yo veces. digo, al principio no me hacía huelga, después ya no. Entonces ella lo que me decía es, mami, si yo necesito un mapa, aquí hay Atlas, tengo Google Maps, tengo Waze, tengo un montón de herramientas que puedo usar. Yo quiero aprender geografía, pero entonces vamos a viajar y vamos a conocer los sitios, porque es que desde aquí, ¿para qué? Entonces ahí estuve pensándolo mucho, porque pues realmente yo sí quería que poder hacer el chulito de que se saben de memoria las Claro, capitales a del veces mundo. le hace falta el chulito, sí, eso es cierto. Porque tenía mucha presión familiar alrededor de eso, pero su argumentación me pareció tan lógica que también me puse a pensar, ¿yo me sé las capitales del mundo? No, no me las sé, sé las de los sitios que me interesaron por alguna razón. Pensé, cuando yo viajé a Canadá, el último mes nos dedicamos a recorrer por tierra Canadá, y yo sé mucha más geografía de Canadá que de Colombia, porque por el conflicto nunca me he atrevido a hacer así un recorrido profundo. Y lo que sé lo conocí cuando estaba en IESEC, en la universidad. Hacíamos eventos por las ciudades, entonces uno iba a la ciudad y pues se hacía como el city tour, y eso es lo que yo verdaderamente sé de geografía. Como no estudié nada que tenga que ver con geografía, pues no sé más que eso, lo que viví. Claro. El resto lo borré. Y lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, con mis hijos, sí, nosotros sí viajamos mucho por Colombia, porque yo sí quería que ellos aprendieran geografía realmente geografía de verdad. A pesar de que yo era escolarizada y sin embargo íbamos por carretera, y entonces yo con mi escolarización me inventaba jueguitos para que, por ejemplo, se aprendieran las capitales de Colombia por lo menos. Entonces hacíamos, ay, es que quién gana, bueno, jueguitos para aprender. Pero yo me di cuenta que ellos se apropiaron más de la geografía recorriendo. Pues el papá es ingeniero de geógrafo, entonces pues él sabe de todo eso. Entonces les decía, es que aquí estamos pasando por un páramo donde la vegetación de tal manera, estamos pasando por estas rocas que son de la era yo no sé qué. O sea, todas esas cosas que tú dices que tú conociste más Canadá porque viajaste y conociste, y yo estoy de acuerdo contigo. Digamos, ese aprendizaje es un aprendizaje natural. ¿Por qué? Porque uno se interesa por donde está viajando, por donde está conociendo, y más si le dicen además cosas técnicas, digámoslo así, pues a ellos se les queda grabado. Claro. Se les queda súper grabado, y más están chiquitos que quieren saberlo todo, quieren saber cómo se llama esta plantita, que quieren saber cómo se llama ese animalito que vieron, que hablan con la gente. O sea, no solamente de geografía, sino que hablan también de la parte sociocultural. O sea, íbamos a muchos pueblos, hablaban con las personas, les preguntaban, las personas nos contaban, digamos, mitos, leyendas, a veces la historia de su pueblo, a veces qué es lo que ha pasado. Entonces ahí no solamente estamos aprendiendo geografía, sino también la parte sociocultural, la forma en que comían, las comidas típicas es otra cosa que se aprende. O sea, una cantidad de aprendizajes que ellos no necesitaban, digamos, estar sentados escribiendo, sino que ellos lo saben más porque lo conocieron y lo vieron. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, de la geografía, viviéndola, de la parte cultural, viviéndola, de la parte histórica, viviéndola, es muy diferente, es totalmente diferente. Y por ejemplo, digamos, una de mis, digamos, traumas, entre comillas, del colegio era precisamente la parte histórica. O sea, yo quería que ellos aprendieran historia porque yo no sabía historia. Entonces yo me inventaba una cantidad de cosas. Tú dices, ellos sí me hacían huelga. Entonces yo en algún momento lo que hice para que no me hicieran huelga era que yo hacía una cantidad de carteleras cuando estábamos pequeñitos para que ellos aprendieran, por ejemplo, yo quería que aprendieran de la colonización. Entonces ponía las fotos de los manes con los nombres para que ellos por lo menos la vieran. Pero digamos, era no tanto por ellos que ellos apropiaran, sino para que yo estuviera tranquila. Entonces, digamos... Ese es un punto súper importante que tocas, y es uno estar tranquilo. Sí. Porque a veces asumimos, como somos súper escolarizados y nos acostumbramos a ponernos etiquetas. Entonces a veces uno dice, no, yo soy desescolarizada, entonces yo no les voy a enseñar absolutamente nada, pero tengo angustia de que ellos sepan algo. Entonces creo que si uno quiere estar empoderado y tranquilo, de darse esos permisos. Exacto.
Exactamente. de encontrar una herramienta que para uno, que uno ponga el chulito. Exacto. No necesariamente ellos, porque pues lo que yo he visto es que casi nunca se les queda. Sí, y cuando uno propone, digamos, cuando uno hace, o sea, yo en este momento les pregunto y ellos a veces ni siquiera se acuerdan que yo había coloqué esas carteleras allá, pero yo en ese momento, como dices tú, yo quedé tranquila del chulito. Pero sin embargo, pues yo considero que si ellos les hubiera interesado, si ellos realmente, seguramente lo hubieran explorado muchísimo más de lo que uno se imagina. Entonces, por ejemplo, a mí también me gusta mucho la naturaleza, yo también les ponía cosas de naturaleza y la niña sí, eso sí le resonó. O sea, la niña, ella en este momento estudia una cantidad de cosas y hace una cantidad de cursos y cosas por internet porque le gusta. No porque ni por nadie le diga que es que tiene que hacerlo, que tiene que aprender, no, porque simplemente le gusta y ya le gusta ponerse, digamos, en esa tarea. Y pues les cuento que en este momento ella está haciendo, ella es muy buena dibujante, entonces ella está haciendo un curso, no sé en qué universidad, esos que dan por internet, que es graficación de, ¿cómo es que se llama? Técnica de paisajes, algo, no me acuerdo el nombre, se me olvidó en ese momento. Pero entonces, digamos, ella solita, sin que nadie le dijera, y ella tampoco necesita la certificación. Ella dice, yo hago todo lo que me dicen porque yo quiero aprender, no porque yo necesite ninguna certificación ni nada. O sea, si quisiera, pues pagaba la certificación, pero ella me dice, como yo les decía mucho, es un papelito nomás. O sea, lo importante es lo que yo sé, lo importante es lo que yo aprendo porque me gusta. Si en algún momento necesito el papelito, pues lo busco, ¿sí? O sea, tampoco es que, pues desafortunadamente en esta sociedad, como digo, el papelito o el diploma importa, ¿sí? Pero cuando uno está satisfecho con lo que uno sabe, de pronto ese papelito no es tan importante. Sí. Sí, yo siento que sí. Uno, pues yo tengo mi diploma universitario, pero nunca saqué la tarjeta profesional porque siempre trabajaba en cosas que me gustan y nunca me lo pidieron. Me veían hacerlo y me contrataban. Y a veces ya uno estaba trabajando y me decían, oye, ¿qué carrera fue la que tú estudiaste? Ah, tal cosa, es que estamos llenando los papeles de recursos humanos. Entonces lo anotaban. Sin embargo, cuando trabajé con cooperación internacional, que era pues muy institucional, ahí sí no lo hubiera podido hacer si no tengo el papelito, como le dices tú. Sí, exacto. No, es que, bueno, cuando uno trabaja, o sea, yo sí trabajé para el gobierno, trabajé en el SENA, pues ahí sí necesito no todos los papelitos. O sea, uno no puede llegar al SENA y decir, no, es que yo sé, a pesar de que sepa, sino no, pues muéstrenme usted todos sus papelitos para yo poder aquí contratarla, porque eso sí lo exige el gobierno. Entonces, digamos, el aprendizaje natural es muy bueno en el sentido de que yo realmente apropio mis conocimientos. Yo lo veo ahora en mis hijos y pues lo veo en tus hijos. Realmente los conocimientos se apropian muy bien. Y yo, desde mi punto de vista, uno no necesita ningún papelito para demostrar que lo sabe, porque no lo sabe, porque le gustó. Sí. Pero no sé, ni estoy tan segura que desde afuera viéndolo, digamos ya, si yo quiero emplearme, que es muy diferente a yo ser emprendedora, emplearme, si yo quiero emplearme, más que todo con el gobierno, creo que para el gobierno sí es indispensable. O con la academia. O con la academia, sí es muy indispensable ese papelito. Pero depende de qué es lo que yo quiero en la vida. Entonces, una cosa que yo veía y veo ahora, es que uno cuando está pequeño, sobre todo pues en mi caso, yo creo que en el tuyo también, es que a uno le decían, no, es que usted tiene que estudiar en el colegio, estudiar en la universidad y tiene que trabajar y casa, carro, o sea, todo ya planeado desde que uno estaba chiquito, sí. Desde que estaba chiquito. Entonces, uno lo ve totalmente todo estandarizado, ¿sí? Y uno no, ni siquiera se pregunta, ¿será que yo realmente tengo que emplearme? Sino que ya uno sale de la universidad y inclusive en la universidad le dicen, es que para que tenga usted un buen empleo. O sea, ni siquiera le dicen, a alguno que otro profesor le dice, no, haga su empresa, pero pues uno ya viene tan condicionado que uno es empleado. Entonces todo el mundo sale pensando que yo me voy a emplear. Lo que yo veo con mis hijos, pero hay un paréntesis, y es, en mi caso siempre me dijeron que para que me empleara, ¿sí? El colegio, la universidad, mis padres, yo creo que a ellos les parecía súper chévere no tener la estabilidad laboral. Sí, hasta que se pensione, Exacto, sí. Pero
también mi papá siempre fue empresario, mi familia es de empresarios. Entonces, pues para mí, cuando hice mi primer intento de empleo, no, eso no era una opción, siempre tuve que buscar otras maneras porque el ejemplo es mucho más fuerte que lo que le digan a Perfecto. uno. Total. Creo que eso es algo también muy importante de entender. Sí, tú tienes toda la razón, o sea, el ejemplo. En mi caso, sí, no, porque en mi caso mis padres sí eran empleados. Digamos, mi papá no tan empleado, pero sí para él era ideal era tener un empleo. Él tenía, digamos, en su casa su trabajo, pero para él era ideal estar empleado. Para mi mamá era ideal estar empleada. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, si yo no tuve, digamos, ese ejemplo y tú lo que dices, acabas de decir, es súper poderoso el ejemplo. Entonces, si yo doy ejemplo, por decir algo, hay algunas mamás que me preguntan, ¿y cómo mis hijos leen mucho? ¿Cómo hace para que sus hijos lean? Leer. Es leer, por ejemplo. Sí. Pues eso, leer, o sea, yo les leía cuando estaban, o sea, estaban en el colegio y yo, sin embargo, les leía todas las noches, es un algo que nunca faltaba en la casa. Bueno, ya no, y me protestan, ya son adultos, pero todavía me protestan porque no les leo por la noche. y que, entonces, es eso, darle el ejemplo. Entonces, si yo me pongo a ver novelas, por decir, o me pongo a ver televisión, y nunca leo, yo, ¿cómo pretendo que mis hijos lean? Sí, por ejemplo, en Sí. el caso mío con la lectura, mis hijos yo no les enseñé a leer, sin embargo son Escuché. buenísimos lectores. Mm. ¿Por qué? Porque yo lo que les enseñé fue a amar la lectura. Yo siempre estoy leyendo, me encanta la lectura, hablamos de lo que leo, les leía y generábamos espacios amorosos importantes alrededor de la lectura, entonces meternos a la cama a leer cuentos es algo importante. Entonces, pues obviamente eso llega. Cualquier cosa llega cuando uno lo trabaja con amor y con gusto. Con gusto.